Buenos días. Como cada mañana, la televisión cubana transmite en vivo la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país. Como en cada jornada, el parte habitual nos llega a través del doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del sector. Ya todo se encuentra listo desde el Centro de Prensa Internacional. Allí recibe nuestro contacto Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días. Adelante. Buenos días. Como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes que hacen posible esta transmisión todos los días y a todas las personas que nos siguen a través de los medios también todos los días. Bueno, nosotros el día de ayer a las 12 de la noche cerró sin ningún fallecido, noticia que a todos los cubanos nos alegra, porque realmente se ve que se está logrando que se salve prácticamente un número importante de personas. No obstante, en los hospitales de nuestro país se mantenían ingresados 1.553 pacientes, 31 en vigilancia, sospechosos 1.047, confirmados ya 475 y se vigilan en la atención primaria de salud un total de 3.900 personas. Para detectar el virus SARS-CoV-2 y personas que tengan el COVID-19, se estudiaron 1.847 muestras, de las cuales 17 resultaron positivas. El 0,9% de las muestras fueron positivas. De esta forma, se acumulan en nuestro país 69.182 muestras analizadas para detectar esta enfermedad, y 1.783, o sea el 2,6%, han resultado positivas a la misma. Los 17 nuevos casos confirmados en el día de ayer, todos son cubanos, 16, el 94,1% son contactos de casos confirmados, grupo de riesgo sumamente importante, y ya en el comportamiento de la epidemia en nuestro país, el 87,1% de todos los casos confirmados pues tienen relación con contactos que ya habían sido confirmados anteriormente, o sea, 1.519 casos. En uno de ellos, en el día de ayer, no se precisó la fuente de infección, lo cual se investiga, y en el comportamiento de la epidemia, 93 personas, o sea, el 5,3%, no se ha logrado identificar cuál fue la fuente de infección. Con fuente de infección en el extranjero, como dijimos anteriormente, se mantiene la misma cifra de ayer, 130, que es el 7,4%. De estos 17 casos diagnosticados ayer, 10, 58,8%, son del sexo masculino. En el acumulado tenemos 918 del sexo masculino, el 51,4%, y una cifra inferior del sexo femenino. Ayer eran 7 y en el acumulado son 865 mujeres que en nuestro país, compañeras del sexo femenino, han tenido la enfermedad, el 48,5%. El 88,2% de los casos confirmados ayer, o sea, 15 de los casos, fueron asintomáticos. Grupo también que siempre identificamos y le damos valor y resaltamos desde el punto de vista de que esta es una enfermedad que muchas veces los síntomas se demoran en aparecer. Ahora, el hecho de que no tenga síntomas no quiere decir que no transmita la enfermedad, de ahí el elevado riesgo. Y en todo el comportamiento de la epidemia, desde el 11 de marzo que comenzaron a detectarse casos positivos en Cuba, 863
pues han sido asintomáticos. Por lo tanto, el 48,4% han tenido este comportamiento. Los grupos de edades más afectados en los 17 casos diagnosticados ayer está el de 40 a 59 años con 7 de los 17 casos, seguidos del de los 20 a 39 años con 6. Entre los dos grupos se acumulan 13 de los 17 casos confirmados. Reiteramos que al igual que el día de ayer se mantienen, no se confirmó ningún niño, por lo tanto se mantienen los 180 niños que han sido diagnosticados en nuestro país, que han tenido una evolución estable y de los cuales ya 127 se encuentran de alta clínica. Las provincias con un mayor número de casos confirmados en el día de ayer, a diferencia de lo que había venido sucediendo en días anteriores, pues en primer lugar Camagüey, en la cual se diagnostican 7 casos, el 41,1%. Le sigue La Habana con 6 casos, el 35,2%. En Camagüey los casos diagnosticados son 6 del municipio Camagüey y 1 del municipio Florida. En el caso de La Habana, los 6 casos confirmados son 2 del municipio Cotorro, 2 del municipio Regla, 1 de Arroyo Naranjo y Habana Vieja en cada uno de ellos. En el caso de Matanzas se diagnostican 3 casos, 2 del municipio Matanzas y 1 del municipio Limonar. En Villa Clara se diagnostica un caso en el municipio Santa Clara. Ese es el comportamiento por provincias y municipios en nuestro país. No obstante, reiteramos que la tasa de incidencia de casos positivos se mantiene en primer lugar el municipio Especial Isla de la Juventud con 50,4 por 100.000 habitantes, le sigue La Habana con el 39,8 por 100.000 habitantes, Villa Clara 27,1, Ciego de Ávila 20,8, Matanzas 18,5, Santi Espíritu 14,6, Mayabeque 12,5, Holguín 9, Pinar del Río 8,7, Artemisa 6,4, Camagüey 6,1, Cienfuegos 5,9 y Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Granma con tasas inferiores a 5 hasta el acumulado de casos confirmados hasta el día de ayer. Se mantienen ingresados 475 personas que han sido confirmadas con el COVID-19. Pudiéramos decir que son los casos activos que se mantienen ingresados. De ellos, 468, o sea, el 98,5% de los casos confirmados que hoy están ingresados, presentan una evolución clínica estable. Se acumulan 77 fallecidos, ninguno en el día, como dijimos anteriormente. Eso da una tasa de letalidad, una letalidad del 4,3%. Y solamente referir que en la región de las Américas, en el día de hasta ayer a las 12 de la noche, la tasa de letalidad era de 5,94%, con países con tasas muy elevadas, entre los cuales se sitúa México con una tasa de 10, Estados Unidos 6,02, Brasil 6,81 y Canadá 6,93. Y de estos países, de los 35 países de la región de las Américas, 13 tienen tasa por encima de la tasa de las Américas, o sea, de 5,94, que es la tasa de la región de las Américas. 2 evacuados, que siempre los mencionamos, y en el día de ayer se dieron 36 altas, o sea, más altas que casos confirmados, prácticamente no, más del doble de los casos confirmados en el día de ayer. Por lo tanto, es un balance que es positivo
en este sentido. Se acumulan de esta forma 1.229 pacientes de los 1.783 que han sido diagnosticados, que están recuperados al día de hoy. Estamos hablando del 68,9% de los casos confirmados en nuestro país, pues se encuentran ya recuperados. Se informa en el día de hoy un crítico y 6 graves, por lo tanto 2 graves más que en el día de ayer. Un grave más que el día de ayer, un crítico y 6 graves. Los 6 graves son 4 de la provincia de Villa Clara, 2 que se encuentran en el hospital Manuel Fajardo y 2 en el hospital Celestino Hernández. 1 en La Habana, en el hospital Salvador Allende, y 1 en la provincia de Holguín, en el hospital militar Fermín Valdés Domínguez. Se incorpora al reporte de críticos una paciente de Artemisa que se encuentra en el hospital Iván Portuondo de esta provincia. Y sale del reporte de críticos para grave, o sea, mejoró una paciente del Hospital Celestino Hernández de Villa Clara. En nuestro país ayer no se produjeron entradas de extranjeros, por lo tanto se mantienen un total de 6.524 emigrados en nuestro país y 4.258 extranjeros. Esto hace que el número de casos que se encuentran en casa de arrendamiento pues no tenga modificación. El mismo 941 y los municipios Santiago, Plaza, Centro Habana y Playa con el mayor número de extranjeros en casa de arrendamiento. El mundo, no menos convulso, 184 países con casos de COVID, 3.986.119 casos confirmados, 87.461, 278.814 fallecidos, 4.524 en un solo día. Esto da una letalidad en la región, en el mundo, de 6,99%. Ya específicamente, la región de las Américas reporta 1.736.710 casos confirmados, 46.029 más que el día de ayer, el cual los casos confirmados en la región de las Américas representan el 43,56% del total de casos reportados en el mundo y con 103.260 fallecidos, 2.830 más que en el día de ayer, lo cual da una letalidad del 5,94%. Nos informan que después que había cerrado la información se reportó un caso confirmado en un bebé de 8 meses de nacido del municipio Limonar en la provincia de Matanzas. Por lo tanto, ya se acumula un caso más. Bueno, hasta aquí la información que nosotros le brindamos en el día de hoy en relación con el comportamiento de la enfermedad y en Cuba y en la región y en el mundo, así como en la región de las Américas, más específicamente, por ser a la cual pertenecemos. Escuchamos las preguntas que puedan existir. Comenzamos entonces la ronda de preguntas, doctor. Sistema informativo. A 2 meses del comienzo de la epidemia en Cuba, con resultados favorables en el enfrentamiento, ¿cómo evalúa usted el comportamiento de la COVID-19 en nuestro país comparado con otras naciones del Caribe? ¿Qué ha sido lo más difícil en esta etapa? Bueno, realmente la comparación que en los países del Caribe, el número de casos y el número de fallecidos, bueno, pues es elevado, ¿no? Si vamos a comparar.
Y así, por ejemplo, podemos decir Haití con una tasa de letalidad de 7,9, Trinidad y Tobago 6,9, Guyana 10,3, Bahamas 12, Barbados 8,3, Antigua y Barbuda con 12. Sin embargo, Granada, Santa Lucía y Belice reportan 21 casos, Granada, y 18 Santa Lucía, igual que Belice, no reportan ningún fallecido. San Vicente, Islas Granadinas, 11,7, y Surinam 10 son el comportamiento en la región de las Américas. No obstante, nos vamos a apoyar en unas gráficas que, si me hacen el favor y me las ponen ahí en la televisión, porque el equipo de investigadores, el equipo de estudiosos que tenemos trabajando en relación con esta epidemia, fundamentalmente los matemáticos, bioestadísticos, informáticos, pues conducidos por el decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana, el profesor Raúl, pues nos han hecho una comparación con aquellos con los cuales veníamos teniendo un comportamiento similar. No es de la región de las Américas, pero sí son del mundo, con los cuales veníamos teniendo un comportamiento similar. Fíjense ahí en las curvas que aparecen. La curva azul es la de Azerbaiyán, la roja es la de Cuba. Y fíjense cómo Azerbaiyán tenía un comportamiento similar a Cuba. Sin embargo, a partir del día 60 de estar informando casos, viene teniendo un incremento día por día. Y aprovechamos esta información que además muy oportunamente nos brindaron los compañeros del equipo que está trabajando los aspectos investigativos, porque indiscutiblemente ahí quizás hubo alguna disminución de las medidas de restricción. Y lo hacemos como una alerta para que en ningún momento pensemos, porque hoy, por ejemplo, la información que damos, pudiéramos decir, bueno, vamos disminuyendo, no tuvimos fallecidos, ya llevamos como 8 días en los cuales tenemos un balance positivo, más alta que casos confirmados. Sin embargo, estas son experiencias que la traemos a colación para que nadie piense que nosotros podemos disminuir las medidas que tenemos en nuestro país, las medidas de restricción. Todo lo contrario, ahora es cuando más tenemos que ajustarnos, como hicieron nuestras familias ayer con las madres y demás, que se mantuvieron en sus viviendas celebrando el Día de las Madres. Ahí tienen Irak. Fíjense que es un comportamiento similar, o sea, para el día 60, bueno, pues se disparan el número de casos. Indiscutiblemente, ahí hubo algunas medidas que quizás disminuyeron desde el punto de vista restrictivo. No sé si tienen alguna otra más, habían pasado una antes que no me dio tiempo a señalarla, o si tienen ya la de Cuba. Esta es Bosnia-Herzegovina, que también ustedes ven cómo se produjo un incremento. Veníamos con un comportamiento similar, los dos países. Sin embargo, fíjense cómo se produce un incremento. Y no sé si pudieron graficar la de Cuba, que también hubiéramos querido. Bueno, si no está, pues mañana entonces la presentamos con el comportamiento, donde realmente la de Cuba demuestra que hasta el día de ayer nos mantenemos dentro del pronóstico favorable. Acuérdense que había uno favorable, uno medio, uno crítico.
que es rojo, nos mantenemos dentro del pronóstico favorable y por debajo de lo que se espera. Ah, mírenla ahí. Qué bueno, muchas gracias. Ahí ustedes ven cómo la curva verde es el pronóstico favorable, que era la mejor posibilidad. Sin embargo, fíjense cómo nos hemos mantenido ya desde hace varios días por debajo de este pronóstico y cómo hasta el día 10 de mayo, los compañeros trabajaron hasta el día de ayer ploteando los casos y hasta el día 10 de mayo pues se ve una disminución. Yo insisto, porque no quiero que nadie vaya a pensar que esto quiere decir que ya no tenemos casos, que no es riesgo. Esta semana para nosotros es muy importante, desde el punto de vista de conocer qué puede estar pasando en una población que hasta el momento, esta también es un poco como es el comportamiento, ¿no? O sea, fíjense que nos mantenemos en la curva, hasta el 10 de mayo, en la curva azul, que es la del pronóstico favorable. Después viene la verde, que es la media, después la roja, que es la grave, el alto, el que esperamos que no lleguemos en ningún momento. Pero yo reitero esto porque ahora esta semana es que se van a hacer un grupo de estudios en todo nuestro país. Se van a abarcar todas las comunidades. Unos se van a hacer con pruebas de PCR en tiempo real, una prueba de biología molecular. Otros se van a hacer con la tecnología Suma de nuestro país, que permite detectar la presencia de anticuerpos, lo que los microbiólogos identifican como el IgG, que lo que hace es identificar infección en esa comunidad. Y lo vamos a hacer, lo hemos dicho, buscando una representatividad que se pueda extender al resto de la población cubana, para ver si en esos lugares que están silentes, que no tenemos casos, pues aparecen evidencias de infección o presencia de casos confirmados, lo cual se lograría mediante el PCR en tiempo real, para indiscutiblemente intervenir, aislar, buscar contactos y hacer todas las medidas que se tengan que hacer para evitar que el comportamiento en Cuba siga como está ahí. Y yo sé que entre todos lo vamos a lograr. Es lo que pudiéramos agregar, y con esto terminamos agradeciéndolos a ustedes, a Gisela, que nos apoya desde los medios de televisión, y al resto de la población que nos atiende en estos casos. Digo, ¿quedaba algo? No, doctor. Así bueno, terminamos. El agradecimiento también para usted, para los corresponsales que nos envían sus preguntas y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia. Las gracias a usted, doctor, por tanta aclaración en este momento donde cumplimos ya 2 meses de los primeros casos confirmados con la COVID-19 en el país. Ha sido la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país, a cargo, como ya es costumbre, del doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología. Haciendo un resumen de esta jornada, de la estadística que nos llega a través de este parte habitual, Cuba confirmó hasta el día de ayer 17 nuevos casos positivos a la COVID-19. Nos mantenemos en un escenario favorable, ya lo decía el doctor, pero alerta, no es para confiarnos aún en las estadísticas. Decíamos que son 17 los nuevos casos, hay un total de 1.783 pacientes diagnosticados en el país hasta este momento, se mantienen ingresados, confirmados 475, de ellos 468 presentan una evolución clínica estable, usted lo veía en el parte, se acumulan 77 fallecidos. Afortunadamente en el día de ayer no tuvimos que lamentar ningún deceso, se mantienen 2 evacuados, 1.229 es el número de altas médicas otorgadas hasta este momento, 36 en el día de ayer, por lo que sigue siendo el número de recuperados de altas clínicas mayor que el número de casos confirmados en un día, un crítico y 6 graves. En el resumen que nos hace llegar también el doctor Durán,
cada día la residencia por provincias y municipios de los 17 casos confirmados. Hoy no es La Habana, la provincia más representativa es Camagüey, con 6 casos en el municipio de Camagüey, 1 del municipio de Florida. La Habana sí reportó 6 casos, le sigue en ese orden de importancia los municipios Cotorro y Regla con 2 casos cada uno, Arroyo Naranjo y Habana Vieja con 1 caso cada uno, Matanzas con 3 casos reportados en el día de ayer, 2 en el municipio Matanzas, 1 en el municipio Limonar, Villa Clara con 1 caso en el municipio Santa Clara. Haciendo un resumen del comportamiento de la enfermedad a nivel mundial, 184 naciones presentan la epidemia, 3.986.119 es el dato de confirmados a nivel global, aunque hoy algunas agencias de prensa ya estiman que en las horas, en horas de la madrugada, ya arribamos a los 4 millones de contagiados en el mundo. Fallecidos 278.814, la letalidad es de 6,99. La región de las Américas, bien compleja también, ascienden las cifras de confirmados, 1.736.710 es el número de casos confirmados, que representa el 43,56% del total de casos reportados en el mundo. Los fallecidos, 103.260 para una tasa de letalidad de 5,94. Entre los temas hoy tratados por el doctor Durán, aseguró que estamos en una semana importante, aunque nos movemos en el escenario favorable según los modelos probabilísticos. No es conveniente relajar las medidas de contención, de prevención en este momento. Presentaba algunas curvas y lo comparaba con naciones. Allí tenemos el apoyo gráfico. Presentaba también algunas curvas comparativas con otras naciones, con Irak, con Azerbaiyán, con Bosnia y Herzegovina. Son algunas de estas naciones que ante la curva, ante el número de casos, después de un ligero descenso, comenzó un rebrote. Y entre las noticias del día hoy, entre los titulares que analizábamos antes de comenzar la conferencia de prensa, nos llamaba la atención que han existido también rebrotes en algunas naciones, aunque en Europa hay muchas naciones en estos momentos que ya están tomando medidas de desconfinamiento, como Francia, como España, como Italia, pero en Wuhan, China, epicentro de la enfermedad, hoy se reportaba un nuevo rebrote. Por tanto, el mensaje del doctor Durán y el de las autoridades del Ministerio de Salud Pública es continuar con las medidas de aislamiento social, porque es la única manera de cortar la enfermedad. De esta manera estamos cerrando este resumen, pero usted no se vaya de nuestra sintonía porque tenemos más informaciones que compartir. Como parte de la comunidad científica cubana, comentarles que nos encontramos realizando un trabajo sostenido con acciones de enfrentamiento a la COVID, convencidos que la ciencia puede ser uno de los elementos importantes que permita derrotar esta epidemia, pero convencidos al mismo tiempo que necesita el acompañamiento de nuestro pueblo con el cumplimiento de todas las acciones de carácter social y sanitario que han sido enfatizadas por nuestra dirección del Ministerio de Salud Pública y del Estado cubano. Por lo tanto, los invito a de manera continuada cumplir con el aislamiento social, protegernos todo lo posible, evitar las aglomeraciones, hacer el uso correcto del nasobuco, y es una de las maneras en la que podemos respaldar también a todos los trabajadores de la ciencia que con tanto empeño y dedicación están trabajando en función de derrotar al virus. La historia demostrará que realmente entre todos y unidos podremos lograrlo. Y que Cuba
Cuba cada día reporte más recuperados que confirmados en un día tiene que ver en lo esencial con el protocolo de tratamiento aplicado para la COVID-19 en nuestro país. Un protocolo que en los inicios tuvo más de 20 medicamentos y que se ha ido ajustando. Por eso converso en esta ocasión con la ingeniera Jacqueline Rodríguez, quien representa subdirectora acá del CEDMED. El CEDMED, Centro de Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. Doctora, ¿cómo se ha trabajado para asegurar los medicamentos del protocolo de tratamiento ante la COVID-19 en nuestro país? Bienvenida. Muy buenos días, Gisela. Gracias por la invitación. Es válido decir que desde los inicios de la preparación del país con el plan de enfrentamiento a la COVID-19, el CEDMED fue convocado por el Ministerio de Salud Pública para integrar el subgrupo de ciencia que se creó como parte del Grupo Técnico Nacional de Enfrentamiento a la COVID. Y este es un grupo que, coordinado por la Dirección de Ciencia y Técnica del MINSAI y la Dirección de Investigaciones de Biocuba Pharma, ha estado analizando todos los protocolos, y nosotros le llamamos grupo de investigación, y creo que de investigación de innovación. Creo que una de las principales innovaciones de este grupo es haber coordinado la integración de todas las entidades que responden a la red de salud de Cuba para buscar una respuesta oportuna ante el enfrentamiento de esta enfermedad. Doctora, se sabe que el tratamiento ha sido efectivo, este protocolo de tratamiento en Cuba ha sido muy efectivo. Se habla, la población ya tiene términos muy incorporados como el interferón alfa-2B recombinante, el 6GB258. ¿Cómo se regulan estos medicamentos? Bueno, primeramente decir que una de las fortalezas que tiene el plan de enfrentamiento, específicamente hablando de los protocolos, es que la mayoría de los productos que se utilizan en este protocolo son productos de nuestra biotecnología cubana. Y independientemente de ellos, sean productos de nuestra biotecnología o productos extranjeros, son productos que no son novedosos para nuestra autoridad reguladora cubana. Son productos que, independientemente de que están registrados para otros diagnósticos, quizás con otras vías de administración o con otras dosis, son productos que son conocidos por la autoridad reguladora y por lo tanto se tienen evidencias de su probada seguridad, eficacia y seguridad, independientemente de que han sido aprobados para otras indicaciones. Usted me comentaba que una de las ventajas es que ya venían trabajando con estos medicamentos, ya venía evaluándose sus parámetros, ¿no? La certificación que ustedes realizan. ¿Qué parámetros se tienen en cuenta? Siempre las autoridades reguladoras establecen que todos los productos que se empleen, porque tenemos la misión de proteger la salud de la población, sean productos que sean seguros, que tengan calidad y que sean eficaces. Específicamente en esta etapa, el CEDMED ha estado apoyando todos los protocolos que se han presentado para combatir a la COVID. Por ejemplo, tenemos el producto péptido 6GB258 o el anticuerpo monoclonal, que son productos que estaban registrados con otras indicaciones, pero que existía la hipótesis de que sí podían ser productos que podían utilizarse para los pacientes que están graves o críticos, y en este caso, cuando se nos hizo la presentación, el CEDMED sugirió que fueran productos que en investigación que se utilizaran para los pacientes como uso compasivo. No había una terapia, no hay una terapia específica para esta enfermedad, por lo tanto no había una alternativa terapéutica para los pacientes en estado grave o crítico, y se aprobó como se sugirió utilizar estos productos como uso compasivo. Sin embargo, estamos hablando que son estudios desde el punto de vista científico, que se conciben como estudios adaptativos, o sea que en la medida que se van obteniendo los resultados, pues se van modificando. Supongo que sean muchos los investigadores, las áreas de las ciencias que intervienen en este proceso, quienes intervienen en declarar que un medicamento sea el adecuado, el propio, en qué etapa utilizarlo.
Bueno, específicamente en esta etapa de enfrentamiento a la COVID, primeramente el protocolo se presenta a esta comisión que radica en el Ministerio de Salud Pública. Si esta comisión está de acuerdo, aprueba este protocolo, pues entonces justamente una de las vías para acortar los procesos es que estos protocolos son presentados al CENME, también con la presencia del Centro Coordinador de Ensayos Clínicos e incluso con especialistas de los sitios que se haya decidido, que son los sitios donde se van a aplicar estos productos para agilizarlo, y obviamente se analiza cuál es la finalidad, qué alternativa terapéutica pudieran constituir para estos pacientes. Y pues se van haciendo las modificaciones. Te hablaba, por ejemplo, estos mismos productos que te estaba diciendo, de 6GB258, el anti-CD6, que primeramente fueron aprobados como uso compasivo, pero que ya a partir de los resultados que se van obteniendo, se ha propuesto ya su uso expandido e incluso realizar estudios clínicos que posibiliten al fabricante poder hacer una modificación del registro para incluir esa vía de administración en dependencia, por supuesto, de que los resultados que se obtengan sean contundentes como para ellos. Usted ha hablado acá del 6GB258 y nosotros lo hemos reconocido también de alguna manera en nuestros reportajes con la doctora María del Carmen Domínguez, quien es líder científica de este proyecto, pero otros medicamentos, otros fármacos que hoy se incluyan en el combate a la COVID-19 en las terapias intensivas. Doctora, ¿cuáles son? Bueno, específicamente en las terapias intensivas, aparte de estos productos, se ha aprobado también el uso del tocilizumab, que es otro anticuerpo monoclonal, que no es cubano, es de la firma Roche, pero que también pudiera constituir una alternativa terapéutica. Por supuesto, siempre se tiene en cuenta que un paciente que haya recibido una terapia de este tipo, pues no reciba otra, a no ser que se detecte que con una no ha sido efectiva y bueno, pues se pueda emplear otra para valorar en la medida que se evalúa su evolución. Regulaciones necesarias para evaluar la efectividad de fármacos, de proyectos terapéuticos que combaten hoy a la COVID-19. Nosotros seguimos hablando de farmacias. Le propongo hacer una pausa porque nos vamos hasta Granma. Allí en ese territorio, la acertada coordinación entre los consejos de defensa, la empresa de farmacias y ópticas y los líderes comunitarios favorece en ese territorio la distribución de medicamentos a grupos vulnerables en tiempos donde la solidaridad y las acertadas estrategias nos dejan aprendizajes para el presente y el futuro. La satisfacción que expresan estos rostros es el resultado de la obra de quienes ponen por delante los valores cultivados y la comprensión de que en momentos complejos como el impuesto por la COVID-19, las mejores soluciones emanan del pensamiento colectivo, la ayuda mutua y la solidaridad. En Granma se garantiza la distribución de medicamentos a grupos vulnerables con una acertada coordinación que tiene a la comunidad y delegados de circunscripción como principales protagonistas. El país está haciendo mucho esfuerzo económico y social para enfrentar la pandemia. Y es aquí entonces cuando entran a jugar los compañeros de farmacia un papel importante, que nos plantean la idea de cómo llegar a la casa de esos ancianos, grupos vulnerables que tenemos nosotros dentro de la sociedad, de cómo llegarle con este medicamento. Pues lógicamente nuestras farmacias se sienten más aliviadas en cuanto a personal, que es una de las cosas que estamos buscando en medio de esta situación, que haya menos personas transitando, menos personas exponiéndose. Como bien lo dice, las farmacias de la comunidad, las farmacias comunitarias, y rescatar estos vínculos con la comunidad es muy importante. Ser delegadas de circunscripción y estar junto al pueblo en la primera línea, además de deber, es orgullo. Bueno, yo me siento muy satisfecha de ser útil en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Bueno, me siento orgullosa y satisfecha de hacer el trabajo. Soluciones del presente y aprendizajes para un futuro post-pandemia. En medio de esta crisis, el principal aporte lo está asumiendo las zonas de defensa, que nos están apoyando, los CDR, la Federación, nos están apoyando con personal identificado en la comunidad
con un personal consagrado y de respeto que hace la función de farmacista de la comunidad. Nosotros en la vida tenemos que aprender de todo lo que lo que se nos va dando en el contexto, en el momento, y hay muchas cosas que nos deben servir de experiencia. Somos del criterio de que debemos mantener muchas de las medidas que se han adoptado durante este proceso de pandemia. Esa integración farmacia-comunidad sí da resultados, sí lo hemos visto, y además nuestros pacientes ya se han acercado, han reconocido, nos han llamado, sienten satisfacción con el trabajo que se está realizando. Y tenemos que sacar experiencias para en el futuro generalizarlas y mantenerlas. Y un agradecimiento de que primero nos permite no complicar y no nos permite que nos compliquemos más y que esto termine lo más feliz posible. Consuelo, mire los medicamentos que usted me importó. Ay, gracias, mi amor. Me falta el atenololo, yo, que cuando ya entre entonces a la farmacia lo tendremos en cuenta. En Granma, Alcides García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Historias que hablan de la solidaridad en tiempos de pandemia en Cuba. Y nosotros continuamos hablando con la doctora Jacqueline Rodríguez, ingeniera, quien es subdirectora del SECMEC. Doctora, ¿cómo trabaja hoy el SECMEC en los nuevos productos? Esta comisión de la que le hablo no cesa su trabajo. Tiene un constante análisis de todas las terapias que se pueden aplicar. Nuestra industria farmacéutica no cesa en presentar a este grupo de trabajo nuevas alternativas, e incluso desde etapas muy tempranas ya se están analizando productos que puedan contribuir post-COVID, porque también tenemos que estar preparados para cuáles son las alternativas terapéuticas que podemos usar post-COVID. Y pues recientemente se nos han presentado por el centro del MINSAC, al centro del MINSAC se nos ha presentado, por ejemplo, el uso del plasma convaleciente, pero ya no solamente nos quedamos en el uso del plasma convaleciente, sino que se está trabajando en la propuesta de un suero hiperinmune, que por supuesto se hace a partir también de las donaciones de los pacientes convalecientes, que pudiera utilizarse en esta etapa y también posterior a la COVID. Otros productos como el 6GB 300, el 6GB 210, que también son productos para productos de la biotecnología cubana. El diagnóstico SUMA, el diagnóstico serológico que se hacía referencia esta mañana por el doctor Durán, y que está en fase de registro por el SECMEC, pero que no por ello se detiene este estudio del que él hablaba, porque incluso sus resultados pueden apoyar también a incluir aspectos de su efectividad en el registro. Incluso el doctor Durán hacía referencia a que ya en esta semana comenzará el estudio poblacional. Hablaba de dos términos, el PCR en tiempo real, ya casi la población es experta cuando le dicen estas siglas, PCR en tiempo real, que no es más que un exudado nasofaríngeo para detectar la presencia del virus SARS-CoV-2, y también hablaba de esta técnica novedosa, como un test rápido basado en la tecnología SUMA, 100% cubano, desarrollado por el Centro de Inmunoensayo en tiempo récord, doctora. ¿Qué conoce usted? ¿Cómo fue este proceso de la elaboración de las regulaciones tempranas con este diagnosticador? Sí, es importante decir que varios países han estado trabajando en lograr un diagnosticador. Incluso la OMS ha insistido mucho en que se tenga cuidado a la hora de adquirir estos productos, porque obviamente, como ocurre con otros medicamentos, también hay falsificados. Incluso la OMS ha colocado la lista de diagnosticadores que tiene aprobado para la COVID. Específicamente como hemos hecho con los productos nuevos, el SECMEC ha tratado, desde que se presentó este producto por el Centro Inmunoensayo, ha tratado de mantener todo el acompañamiento regulatorio
para que cada una de las etapas vayan en concordancia con los aspectos de la regulación que tienen que cumplir. Y hemos mantenido un diálogo abierto con los especialistas del Centro Inmunensayo y hemos acompañado cada una de las etapas. Y por supuesto hemos velado porque realmente este sea un diagnosticador que detecte solo la COVID-19, porque hay otros virus respiratorios que también se pueden detectar, pero que sea solo un diagnosticador que detecte COVID. Y por supuesto también hemos recibido la evaluación interna del Centro Inmunensayo de su efectividad y externa, que en este caso se realizó por el IPK. Las gracias por su presencia hoy acá. Hemos conocido el Centro de Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos con la ingeniera, yo le digo doctora, ya el hábito, la costumbre, puesto que aquí recibimos a muchos doctores, también de Jacqueline Rodríguez, quien es subdirectora del CEGME. Las gracias reiteradas por estar aquí en esta transmisión especial, y nosotros en este momento, como en cada jornada, también hablamos de los mensajes de solidaridad que recibe nuestro pueblo ante los días de pandemia que vivimos. Y es que esta vez el amigo Didier Lalande, presidente de la Asociación Francesa de Solidaridad con Cuba, comparte con nosotros sus razones para confiar en nuestro país como destino seguro. La periodista Diany Flores nos llega con la colaboración de Cuba Visión Internacional. Hola, qué bueno que nos volvemos a encontrar en este espacio en el que hacemos contacto con varios amigos del mundo que ofrecen su mensaje de solidaridad con nuestro país. Y ahora, directamente desde Cuba, un francés amante de nuestro pueblo y presidente de la Asociación Francesa de Solidaridad con Cuba, Didier Lalande. Me llamo Didier Lalande, soy el presidente de Cuba Linda, Asociación Francesa de Solidaridad con Cuba. Je suis à Cuba depuis le 11 mars et j'ai pu tester l'efficacité du système de santé cubain. En France, en ce moment, nous comptabilisons plus de 150 000 cas et 30 000 morts. Hier encore, 250 morts supplémentaires. Notre président a décidé de réouvrir les écoles le 11 mai. Nous pensons qu'il veut utiliser les enfants comme cobayes. Ici à Cuba, depuis notre arrivée, nous avons reçu très régulièrement la visite soit du docteur, soit d'étudiants en médecine. Ici, tout le monde se préoccupe de tout le monde. Ici, tout le monde a des masques. Le gouvernement français se demande encore s'il va les rendre obligatoires. Vous avez une conférence de presse tous les jours où sont analysés cas par cas, ville par ville, province par province. C'est totalement impensable en France. En France, on parle uniquement de statistiques et de chiffres. Ce qui est remarquable, c'est que non seulement vous êtes très bien organisé dans le pays, en plus, malgré un blocus brutal, vous êtes en capacité d'envoyer de l'aide au monde entier. L'internationalisme cubain vient d'être découvert par les médias occidentaux. Avant, personne n'en parlait. Pour finir, j'aurais pu rentrer en France, mais j'ai décidé de rester ici. Ici, je me sens bien, je me sens en sécurité et en plus protégé que dans mon pays. Gracias, Cuba. Muchísimas gracias por sus palabras y le agradecemos tantos años de solidaridad con nuestro país. Ha sido un reporte especial de Diany Flores desde casa. Las gracias a ti, Diany Flores, que siempre nos hace llegar esta colaboración de muchos amigos de Cuba. Y nosotros hablamos en esta transmisión especial de las características del SARS-CoV-2. Si es posible que pueda mutar, si no, ¿cuáles son los estudios científicos que hoy se conocen al respecto? La periodista Diana Rosa Slaster nos hace la propuesta. Hola, un placer saludarle. Mutación es una palabra de moda a propósito del impacto del SARS-CoV-2 a nivel mundial. Sobre ese cambio en el código genético tenemos muchas veces un enfoque negativo, heredado, por ejemplo, de algunas historias de ficción en las que mutar es sinónimo de agresividad y horror. Con esos referentes es comprensible que algunas noticias sobre la mutación del SARS-CoV-2 resulten inquietantes. Pero si ajusta ese punto de vista a lo que sucede en la vida real, ¿significan las mutaciones que los virus serán más agresivos en todos los casos? Comencemos por entender en qué consiste la mutación de los virus.
Esos microorganismos están formados por un genoma con las instrucciones para que puedan multiplicarse. Contiene además información sobre las especies a infectar, el modo en que se transmiten o la forma de burlar los mecanismos de defensa de las células. Pero durante la copia de los genomas virales se producen errores, las llamadas mutaciones, y son responsables de los cambios que ocurren a veces en el comportamiento de esos patógenos, como por ejemplo la posibilidad de ser resistentes a los medicamentos. El SARS-CoV-2 es un virus ARN, o sea, tiene una molécula de ácido ribonucleico como material genético y muta prácticamente cada vez que se replica. Los virus, y fundamentalmente los virus ARN, dentro de los que se encuentran SARS-CoV-2, explotan diversos mecanismos de variación genética. Entre estos mecanismos de variación genética se encuentran las mutaciones, que ocurren de forma natural y espontánea a partir de la interacción de los virus con sus células hospedantes. Estas mutaciones pueden o no tener una influencia en los mecanismos de replicación y en la expresión de los síntomas, y por tanto no necesariamente tienen que estar asociadas a la aparición de variantes más agresivas de la enfermedad. Las mutaciones son entonces vías de supervivencia para los virus. El hecho de que ocurran no significa siempre que esos microorganismos serán más peligrosos. Por ejemplo, el virus del sarampión es muy estable. Aun cuando existen mutaciones, no son relevantes. Por tanto, para esa enfermedad, la vacuna que se introdujo en 1963 todavía es efectiva y segura. Sin embargo, las mutaciones de la influenza sí tienen un impacto mayor. De hecho, en cada brote es necesario desarrollar una vacuna nueva. Algunos estudios iniciales señalaron la existencia de varias cepas de SARS-CoV-2 y que una de ellas resultaba más agresiva. ¿Qué se conoce sobre ese tema en la actualidad? Una reciente investigación publicada en la revista Virus Evolution de la Universidad de Oxford en Reino Unido da a conocer que por el momento las mutaciones ocurridas en este coronavirus no han llevado al surgimiento de nuevas cepas. Para llegar a esa conclusión, los científicos analizaron más de 7.000 secuencias de genomas de SARS-CoV-2 y determinaron que esas variaciones no han generado como consecuencia manifestaciones más agresivas de la COVID-19. Hasta el presente se han detectado variantes genéticas y mutaciones en los genomas de SARS-CoV-2, pero aún no se ha demostrado científicamente su asociación a síntomas más severos de la enfermedad. Varios grupos de trabajo apuntan a que SARS-CoV-2 es un virus moderadamente estable, es decir, tiene una cantidad relativamente pequeña de mutaciones, a pesar de ser un virus RNA y de haber pasado a través de una gran cantidad de personas, en este caso de hospedantes. También se señala que es probable que con la acción de intervenciones humanas como la cuarentena se puede reducir la frecuencia de mutaciones y se impongan las variantes menos agresivas de esta enfermedad. Por lo pronto, a partir de varias iniciativas, los investigadores le siguen la pista a este coronavirus en tiempo real. Sobresale NextStrain, un proyecto de código abierto que pone a disposición de todos miles de genomas de SARS-CoV-2 definidos hasta ahora. Esa información puede ser útil para conocer en detalle el modo en que muta el virus y cómo influiría esto en la optimización de los métodos de diagnóstico, la efectividad de las terapias y el desarrollo de una potencial vacuna para la COVID-19. A las mutaciones de SARS-CoV-2 no les debemos temer. Son consecuencias inevitables de ser un virus. Debemos estudiarlas, profundizar en ellas para poder enfrentar mejor el futuro de esta enfermedad. El SARS-CoV-2 es sin dudas un desafío social y científico muy grande sobre el que también le mantendremos informado a través de nuestras redes sociales. Tenga una provechosa semana. Igual para ti, Diana Rosa Slachter, por este observatorio científico que siempre nos acerca a las curiosidades del coronavirus en Cuba. Y justamente hoy se cumplen 2 meses de que Cuba confirmara los primeros casos de la COVID-19 en nuestro país. La noticia de esta conferencia de prensa es que hasta el día de ayer se confirmaron 17 nuevos casos positivos con la enfermedad. No se lamentaron fallecidos, esa también es una buena noticia, y que cada día seguimos
seguimos manteniendo ese comportamiento favorable donde el número de recuperados supera el número de altas. Al hacer referencia hoy el doctor Durán, haciendo un resumen de esta jornada, cuando ya nos quedan pocos minutos para despedir esta programación especial, sabemos que la curva sigue en descenso, como decimos algunos colegas, la curva se descurva, pero alerta, no podemos confiarnos, tenemos que seguir manteniendo las medidas de aislamiento social porque las estadísticas indican y las probabilidades, los estudios matemáticos que también nos hacen llegar nuestros estudiosos, que es probable que pueda suscitarse una segunda ola de contagios como ha sucedido en otras naciones. Allí usted tiene esa curva que hoy mostraba el doctor Francisco Durán y que por su importancia la reiteramos a esta hora. De los 17 nuevos casos hoy positivos a la COVID-19, todos fueron cubanos, 16 fueron contactos de casos confirmados, solo en uno no se precisa la fuente de infección. Y uno de los temas de impacto noticioso que nos va a acompañar esta semana es que ya se comenzará en nuestro país los estudios, comenzarán estos estudios poblacionales para detectar el virus, los anticuerpos también a través de la tecnología Suma, 100% cubano, de quienes pueden portar el virus y no tener síntomas apenas. De esta manera estamos poniendo punto final a esta transmisión especial. Ayer fue el Día de las Madres y sabemos que cumplimos todas las madres con esas medidas de distanciamiento social en nuestros hogares. Lo celebramos por todo lo alto, pero también fuimos disciplinadas en los hogares cubanos. A propósito, las embarazadas cubanas reciben una atención esmerada en los hogares maternos, donde se cumplen con todas las medidas para enfrentar a la COVID-19. El hogar materno Doña Leonor Pérez Cabrera de La Habana Vieja es un ejemplo de la importancia que le brinda a nuestro país al programa materno infantil. Es un homenaje a esas mujeres y a esas madres que laboran allí. De esta forma estamos poniendo punto final. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa. Muy buenos días. Jamás imaginó este periodista que realizaría una cobertura en medio de una pandemia y rodeado de futuras madres. En el hogar materno Doña Leonor Pérez Cabrera, en el corazón de La Habana Vieja, se vela por la seguridad de las embarazadas en tiempos de COVID-19. El hogar materno se ha preparado, igual que todas las instituciones de la localidad, en función de esto. Hemos disminuido el número de camas. Nosotros primero teníamos 50 camas de ingreso permanente, hemos disminuido a 34 camas para mantener la distancia entre pacientes a más de 1,5 metros y así evitar el contagio entre las mismas. Hemos puesto todas las medidas en función de evitar la cantidad de personal solo el necesario dentro de la institución. Se quitaron las visitas a las gestantes, ya no tienen visitas en los horarios recomendados. Las consultas que ellas tenían en los hospitales son hechas aquí en el hogar materno porque la atención secundaria ha venido a nuestro hogar para realizar las consultas y evitar el viaje y la salida de las mismas de aquí de nuestra institución. Daniela Giro González es una santiaguera de 20 años que espera trillizos y pondera la atención recibida. Yo soy jimagua, ya mi familia han nacido jimagua y mi bisabuela también tuvo un aborto de trillizo también. Estoy embarazada de 13 semanas y me siento bien con las atenciones gracias a las enfermeras y a la doctora que me han brindado. La atención psicológica también resulta vital para las embarazadas en una situación como la actual. A pesar de no tener visitas, nos deberíamos sentir mal, pero nos sentimos bien, porque la directora, las enfermeras, los doctores nos atienden muy bien, nos dan apoyo emocional y sobre todo nos cuidan, que es lo más importante para nosotros y para nuestros bebés. Y este periodista se marchó feliz por la atención que reciben las futuras madres en Cuba, resguardadas y protegidas ante la pandemia. Duanis Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.